¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a CIAT. Mi nombre es Emanuel Sánchez y en el tema de hoy estaremos hablando de el músculo esquelético. Estaremos hablando de algunos procesos, cómo transcurre lo que serían potenciales de acciones, todo con respecto a excitabilidad del músculo esquelético. Sin más que decir, empecemos con la clase. Primero que nada, tenemos que decir qué es un tejido muscular. Y un tejido muscular es aquella estructura que es contráctil. En este caso va a estar compuesto de algunos elementos como son microfilamentos proteicos, que vamos a ver que son estructuras que me van a permitir la contracción, en este caso del músculo, y que esa característica contráctil va a estar dada por estímulos. En este caso pueden ser estímulos tanto nerviosos, pueden ser estímulos químicos, pueden ser estímulos mecánicos. Dependiendo del tipo de tejido, puede generar esos cambios conformacionales que me generen un potencial de acción. Entonces, si hablamos un poco general, vamos a tener tres tipos de tejidos. Vamos a tener el tejido muscular esquelético, que es aquel que se compone el aparato locomotor, que es aquella que me va a permitir elevar peso y tiene función también de sostén de algunas estructuras. Tenemos el músculo cardíaco, que es aquella bomba que nos permite, valga la redundancia, expulsar sangre hacia los distintos tejidos, y ella va a tener ciertas contracciones o va a tener cierta ritmicidad debido a un tejido especial que lo vamos a ver más adelante, que es el sistema cardionector. Y por último tenemos el intestino o el músculo liso, en este caso, que se encuentra principalmente en el intestino delgado, en las vísceras en general. Si hablamos un poco de las similitudes que tienen todos estos tejidos musculares, podemos hablar de dos puntos específicos. Primero, todos los músculos van a estar compuestos de proteínas contráctiles. Estas proteínas contráctiles son principalmente dos, que es los filamentos de actina y los filamentos de miosina, o también llamados los filamentos delgados y gruesos, que lo vamos a ver más adelante. Y que todo tejido que genere potencial de acción es un tejido excitable. Esas son las dos características más importantes que me resaltan o me identifican lo que sería un músculo en este caso. Un poco de información adicional es que en este caso las células musculares se le llaman miocitos y van a estar organizados en fascículos que ya vamos a ver a continuación. Aquí tenemos una imagen con respecto a los tres tipos de músculo. Aquí tenemos el músculo estriado esquelético, en el cual es multinucleado hacia las periferias y tiene las estriaciones. Tenemos luego el músculo cardíaco, que posee estriaciones, un núcleo central, y va a tener un elemento muy importante que son los discos intercalares. Y de último tenemos los músculos lisos, ¿sí? Entonces, si hablamos un poco del músculo como tal esquelético, tenemos que hablar primero de su organización, cómo está compuesto y algunas informaciones que tenemos que saber. En este caso, el músculo esquelético es el más abundante de los tipos de músculo, aproximadamente, o representa aproximadamente el 40% del peso corporal, es decir, abarca mucho espacio en nuestro organismo. También sirve o cumple funciones de almacenamiento. En este caso posee aproximadamente el 80% de los iones potasio para generar, vamos a ver más adelante que los iones son un elemento muy importante para permitir ya sea la relajación o la contracción de este músculo. Otro lugar en donde se puede almacenar es en el plasma, que representa aproximadamente el 5%, ¿sí? Entonces, ¿cómo está compuesto o cuál es la organización del músculo esquelético? Si vemos en la imagen a la derecha, tenemos un corte transversal, en este caso es un músculo esquelético, en el cual tenemos ciertas estructuras. Primero tenemos el epimicio. El epimicio es simplemente una membrana que recubre completamente al músculo. Va a rodear todos los elementos que se encuentran internamente en ella. De ese epimicio van a formar unos tabiques compuestos de esa misma membrana, llamado perimicio, estos que se encuentran de color azul.
esos perimicios van a rodear un conjunto, o mejor dicho, me dividen al músculo en fascículos, que son estas estructuras que se observan aquí. A su vez, los fascículos van a estar compuestos de células, o en este caso fibras musculares, que son las que se observan de color rojo. Ahora, si vemos esta imagen, que es esta de color rojo, ¿sí?, pero un poco más ampliada, decimos que las mismas fibras musculares son las células musculares. Ahora, ellas van a estar compuestas de un sarcolema, que es una membrana que recubre, en este caso, a la fibra muscular, que es esta que se observa aquí, ¿sí? Tenemos un sarcoplasma, que es un citoplasma, pero a nivel muscular, en el cual posee ciertas estructuras que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, lo más importante que se encuentra aquí son las miofibrillas. Esas miofibrillas van a estar compuestos de miofilamentos. Estos miofilamentos son la estructura base para permitir la contracción en los músculos. En este caso, los miofilamentos van a estar compuestos de dos estructuras: los filamentos gruesos, también llamados filamentos de miosina, y los filamentos delgados, o también llamados de actina. Muy importante recalcar. Entonces tenemos el sarcoplasma, que es todo lo que se encuentra interno, el sarcolema, que es la membrana que recubre a la fibra muscular. Tenemos las miofibrillas, que van a estar compuestos de dos elementos: miofilamentos, que son filamentos delgados, o también llamados de actina, y filamentos gruesos, o también llamados de miosina. Aquí tenemos nuevamente la imagen. Otros elementos que se encuentran en la fibra muscular es el núcleo. Vamos a ver el retículo sarcoplásmico, que es muy importante. Tenemos mitocondrias, que son esas estructuras, organelas que nos van a permitir dar la energía necesaria para permitir en este caso la contracción. Y los túbulos T, que permiten en cierto grado llevar el potencial de acción para permitir la liberación de iones calcio para posteriormente permitir la contracción. Ahora, si hablamos de unidad motora, hablamos de que la unidad motora va a estar compuesta de dos estructuras principales. Va a estar formado por una motoneurona, que la motoneurona es en este caso una neurona eferente que proviene de la médula espinal y va a hacer sinapsis a nivel del músculo. Y otro elemento muy importante es las células musculares, en el cual van a recibir inervación de esta motoneurona. Entonces, para concluir, la unidad motora va a estar compuesto de dos: de una motoneurona y de las fibras musculares que inervan. Entonces, ¿cómo sucede la generación de un potencial de acción en este caso? Tenemos que la contracción del músculo sucede debido a que la fibra, en este caso eferente, o la motoneurona, va a estar compuesto de un axón mielinizado, es decir, que posee mielina, específicamente las células de Schwann, que son las encargadas de crear lo que sería en este caso la mielina. Sin embargo, en su porción terminal, a nivel de lo que sería el botón presináptico, ella va a estar desprovista de esta mielina, es decir, no va a tener. ¿Con qué fin? Permitir la liberación de los neurotransmisores. Si vemos una imagen, tenemos todo el axón compuesto de mielina que viene generando o llevando el potencial de acción, y llega a un punto en esa rama en el cual está desprovista de mielina para permitir la liberación de estos neurotransmisores. Tenemos también que recalcar que esa unión se llama placa terminal. La sinapsis entre la motoneurona y, en este caso, la fibra muscular va a llamarse placa terminal. Muy importante. Entonces, estas unidades motoras pueden realizar dos tipos de movimientos: los movimientos finos y los movimientos groseros. En este caso, cuando hablamos de movimientos finos, son aquellos movimientos en el cual, valga la redundancia, nos permite realizar movimientos finos, es decir, movimientos de precisión. Para realizar movimientos de precisión, tú necesitas la menor activación de fibras musculares para evitar errores al realizar movimientos. Un ejemplo claro puede ser cuando necesitamos colocar, por ejemplo, un hilo en una aguja.
en el cual necesitamos la menor cantidad de activación de fibras posibles para que los movimientos sean muy finos. En este caso, una motoneurona va a controlar pocas fibras musculares. En este caso se habla de una relación 1:3, es decir, una motoneurona puede inervar a 3 fibras musculares. Mientras que cuando hablamos de movimientos groseros, son aquellos movimientos en el cual no involucra una precisión, pero sí una activación masiva de muchas fibras musculares. Esto generalmente se puede dar un ejemplo, por ejemplo, en el levantamiento de pesas, que nosotros necesitamos una gran activación de fibras musculares para permitir realizar un movimiento específico. No necesitamos tanta precisión y movimientos detallados, sino que necesitamos la mayor activación de estas fibras para poder realizar, en este caso, la actividad que es el levantamiento de la pesa. Entonces, en este caso, cuando hablamos de movimientos groseros, hablamos de una relación de 1:100, es decir, una motoneurona tiene la capacidad de inervar a 100 fibras musculares. Y un dato muy importante es que 2 neuronas diferentes no pueden hacer sinapsis en una misma fibra muscular. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo es la activación de los movimientos finos y los movimientos groseros. Aquí observamos nuevamente cómo se genera el potencial de acción, la liberación de los neurotransmisores, que eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, también existen 2 tipos de contracciones. Tenemos la contracción isométrica, que es esta que observamos acá, y una contracción isotónica. Cuando hablamos de contracción isométrica, es cuando la carga, en este caso un objeto, es mayor que la fuerza, en este caso, del músculo. Entonces, cuando generamos o cuando hay una contracción isométrica, el músculo es incapaz de, por ejemplo, levantar un objeto y ella no cambia su longitud, simplemente se contrae, más no cambia su longitud. Repetimos, las contracciones isométricas es cuando la carga supera la capacidad del músculo de cumplir su función. En este caso, el músculo se va a contraer, pero no va a generar cambios en su longitud, como se observa en esta imagen. Tenemos algo, una persona, o en este caso un brazo, agarrando algún objeto en el cual el músculo está tratando de llevarlo hacia arriba, pero el músculo no tiene capacidad o no tiene la fuerza para elevarla. Entonces el músculo se va a contraer, más no va a cambiar su longitud. Y cuando hablamos de contracción isotónica, es aquella en el que la fuerza, en este caso del músculo, supera o es mayor a la carga. En este caso, el músculo se contrae y se acorta, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros cargamos un peso liviano, en este caso como una pesa de 1 kilo, el músculo tuvo la capacidad de elevarlo y venció el peso en este caso. Entonces, el músculo se contrajo, pero también acortó su tamaño. A esto se le llama contracción isotónica, ¿sí? Bueno, aquí observamos también cómo transcurre en este caso, una motoneurona llega y forma ciertas ramificaciones para las distintas fibras musculares que va a inervar. Y eso va a formar lo que sería la unidad motora. Entonces, si hablamos de la secuencia de eventos necesarios para que se dé, en este caso, la contracción del músculo esquelético, hablamos de que primero se necesita, por supuesto, un potencial de acción que se propague por todo el axón de esa, en este caso de la neurona, llega al botón presináptico, que como hablamos en las clases anteriores, va a permitir cambios en ese botón presináptico. Específicamente va a permitir la entrada de calcio. Esta entrada de calcio va a permitir que las vesículas con los neurotransmisores se liberen por exocitosis, ¿sí? Entonces va a viajar y a nivel de lo que sería la placa terminal, que recordando es la unión entre la neurona, en este caso la motoneurona, y la fibra muscular, va a permitir la liberación de los neurotransmisores, en este caso la acetilcolina. El neurotransmisor por excelencia en el músculo esquelético es la acetilcolina. Entonces,
Luego de que se haya liberado esos neurotransmisores, hay lo que se llama retardo sináptico, que es ese tiempo que tarda los neurotransmisores en llegar hacia los receptores en la membrana postsináptica, en este caso de la fibra muscular. Entonces, luego de llegar a lo que sería la membrana de la fibra muscular, en este caso el sarcolema, se va a generar lo que sería potenciales de acciones locales en esta región, ¿sí? En la placa terminal, que posteriormente se va a propagar hacia sus laterales y vamos a ver más adelante que va a generar cambios conformacionales, y ese potencial de acción se va a propagar por lo que serían unas estructuras llamadas túbulos T, que va a generar cambios internos en la fibra muscular, en el cual me va a permitir la liberación de ciertos iones, en este caso muy importante es el calcio, que va a permitir la contracción del músculo esquelético. Posterior a esta contracción se va a eliminar ese calcio, ya sea devolviéndolo al retículo sarcoplásmico o liberándolo hacia el extracelular, y va a cesar la contracción. Esto es un poco más global de cómo sucede, es mucho de lo que hablamos en las clases anteriores, sin embargo es importante que sepan. Potencial de acción, se propaga hasta el botón presináptico, libera los neurotransmisores, hay retardo sináptico a nivel de lo que sería la placa terminal, hay una corriente local que se propaga hacia los laterales, que después va a generar cambios conformacionales en el intracelular para permitir la contracción y luego la relajación. Muy importante es que cuando se genera un solo potencial de acción, es decir, se generó uno solo aquí, se va a generar una contracción en las fibras musculares que está inervando esa motoneurona, y luego sucede un proceso de relajación. Ya vamos a ver qué son las contracciones sostenidas, que son el tétano, contracciones tetánicas. Sin embargo, por ahora quiero que sepan que una contracción simple o una sacudida simple es simplemente dada por un potencial de acción, en el cual genera una contracción y una relajación. Aquí tenemos nuevamente, se genera el potencial de acción, entrada de calcio, liberación de los neurotransmisores, que en este caso acetilcolina en la placa terminal, genera cambios locales que luego se propagan hacia sus laterales. Ahora bien, si hablamos de reclutamiento, primero que nada tenemos que saber nuevamente que un estímulo despolarizante va a generar una respuesta simple o una sacudida simple, que sabemos que es por un estímulo, genera una contracción y luego genera una relajación. Y esto sucede cuando el axón, en este caso, alcanza el potencial umbral y genera un potencial de acción. Sin embargo, en un nervio sabemos que no va a estar compuesto de un único axón, sino de axones con BM, o en este caso potenciales umbrales distintos, con características distintas, con una amplitud distinta. Decimos que si generamos un estímulo supraumbrales, llegará un punto de que vamos estimulando esos axones, y al estimular esos axones que conforman el nervio van a permitir activar mayor cantidad de fibras, ¿sí? Por ende me va a generar una mayor contracción debido a que se están activando mayor cantidad de fibra. A esto se le llama reclutamiento. Como bien dice su nombre, va reclutando axones debido a que hay potenciales supraumbrales, y este reclutamiento me va a permitir una activación de mayor cantidad de fibras musculares en ese músculo. ¿Con qué fin? Permitir una mayor contracción. Por ejemplo, cuando necesitamos cargar un elemento o realizar una actividad física que conlleva mayor fuerza, hay estímulos supraumbrales que me permiten activar esas fibras adicionales para permitir tener mayor, en este caso, fuerza. Sin embargo, esto llega a un punto o un máximo debido a que si generamos un estímulo supraumbrales por arriba del umbral, llega un punto de que reclutamos todos esos axones que conforman el nervio, por ende no puedes estimular mayor cantidad de fibras porque todas se encuentran activas. Entonces, entre más axones se recluten, más neurotransmisores se van a liberar en esa unión neuromuscular,
Por ende, mayor cantidad de fibras musculares se contrae, generando mayor cantidad de fuerza. Aquí también observamos la gráfica con respecto a el voltaje de estímulo. A mayor voltaje, mayor fuerza y mayor reclutamiento, y llega un punto de que todas las fibras se encuentran reclutadas, por ende es la fuerza máxima que tiene dicho músculo. Entonces, si hablamos de sumación, también tenemos que hablar que hay estímulos simples o sacudidas simples, como hablamos anteriormente, que va a generar una contracción y una relajación. Si observamos este caso, podemos observar que no es simplemente una contracción y una relajación, sino que se pueden generar contracciones sostenidas, ¿sí? Entonces, tenemos pulsos gemelos, que en las clases anteriores hablamos que son dos estímulos separados, en el cual la separación se le llama en este caso delay, ¿sí? Que es el retraso entre ambos estímulos. Tenemos 4 posibilidades. En el caso 1 tenemos dos estímulos separados por 250 milisegundos, en el cual genera dos sacudidas simples. Dos sacudidas simples debido a que este estímulo generó una contracción, luego se relajó y luego hubo un periodo en que no hubo actividad. Luego otro estímulo generó una contracción y otro posteriormente generó la relajación. Ahora, en el caso B, se reduce ese delay a 125 milisegundos y se genera una contracción. Sin embargo, cuando el periodo de relajación del músculo va en camino, se consigue con el siguiente estímulo, generando una sumación, en este caso como un reclutamiento. Por ende, aumenta la contracción. En este caso aumentó la fuerza menos de la mitad o menos del doble, pero sí hubo un aumento de esa fuerza de contracción debido a que ese estímulo o ese segundo estímulo redujo el tiempo, en este caso el delay, con respecto al primer estímulo. Si vamos reduciendo más ese tiempo, en este caso 75 milisegundos, podemos observar que en este caso es casi el doble. Sin embargo, hubo una pequeña relajación. Sin embargo, luego llegó el siguiente estímulo y generó una contracción mucho mayor. En este caso es casi del doble. Y si reducimos más el tiempo, en este caso 30 milisegundos, generamos una contracción sostenida. En este caso sería el doble de la contracción inicial. Entonces, si hablamos del tétanos, lo podemos definir como una contracción sostenida de los músculos. Esto es causado principalmente por sucesión rápida de impulsos nerviosos. Aquí observamos varias imágenes cómo sucedería una contracción, por ejemplo en la sacudida simple, que simplemente por un estímulo genera una contracción y luego una relajación, una suma de ondas que son potenciales o impulsos nerviosos por un periodo de separación algo prolongado. Otro que sería el tétanos incompleto, que vamos a hablar más adelante, que hay un periodo pequeño de relajación, y por supuesto el tétanos completo, que no hay periodo de relajación. Entonces, si hablamos de la contracción tetánica, que es la contracción sostenida, tenemos que hablar de dos puntos muy importantes, que es la frecuencia, que en este caso se habla de cuántos pulsos por segundo se genera, y el periodo, que se refiere a los milisegundos que hay entre ambos, o en este caso entre pulsos que se están generando, ¿sí? Que generan la contracción en este caso. Entonces cuando hablamos de tétanos, hablamos de dos procesos principales. En este caso hablamos de un tétanos completo y un tétanos incompleto. Como hablamos anteriormente, en tétanos completo no hay relajación entre los estímulos, es decir, los potenciales o la frecuencia en que se generan los impulsos son muy reducidas y no le da al músculo tiempo de relajarse. Por ende, se mantiene esa contracción prolongada por un tiempo que vamos a hablar más adelante, que es la fatiga, ¿sí? Pero lo que tenemos que saber es que el tétanos completo no hay relajación debido a que los estímulos son muy
consecutivos. Por ende, se mantiene la contracción. Mientras que cuando hablamos de un tétanos incompleto, existe un pequeño periodo de relajación en el cual no se mantiene como tal la contracción. Si observamos esta imagen, aquí tenemos el tétanos completo. Miren cuántos potenciales de acción se están generando. Por ende, el músculo se mantiene, pero el tétanos incompleto, los estímulos que se están generando suelen ser un poco más prolongados que el tétanos completo. Por ende, hay un pequeño periodo de relajación. Si observamos aquí, nuevamente tenemos una sacudida simple, que recordando que la sacudida simple es dado por un único estímulo, genera una contracción, luego una relajación. Tenemos las sumaciones, que es esto que hablamos aquí, suma de ondas. Y luego tenemos lo que sería tétanos incompleto. Se observan unas pequeñas ondas en la meseta, y es debido al periodo de relajación pequeño que posee ese músculo. Y cuando hablamos de tétanos completo, simplemente tenemos una contracción sostenida debido a que no hay suficiente tiempo de relajación en este caso, o no existe periodo de relajación en el músculo. Entonces, cuando hablamos de tétanos, es muy importante hablar de fatiga. La fatiga es sumamente importante debido a que nosotros no podemos mantener por un periodo muy largo una contracción sostenida, debido a que si tenemos un músculo en el cual todas sus fibras musculares están excitadas, en este caso están en contracción, llega un punto de que esa sinapsis neuromuscular ya no va a ser eficiente, debido a que la cantidad de neurotransmisores que hay ya simplemente se agotó. Por ende, lo que sucede en la fatiga son o van a estar determinadas por dos procesos. Primero, que todo el músculo esté en contracción máxima. En este caso, que todas las fibras musculares estén contraídas. Y muy importante, el tiempo. Por un periodo de tiempo, el músculo se puede mantener, en este caso, una contracción en tétanos. Sin embargo, llega un punto de que no hay suficientes neurotransmisores o el músculo está fatigado, y valga la redundancia, cesa esa contracción debido a la fatiga. Entonces, cuando hablamos de fatiga, es simplemente contracción sostenida por un tiempo en el cual genera una fatiga debido a que se agotan esos neurotransmisores que permiten mantener la contracción del músculo. Entonces, cuando hablamos de la ley del todo nada aplicada a lo que sería el músculo esquelético, es muy importante que el saber o recordar, mejor dicho, en las clases anteriores hablamos de que cada nervio va a estar compuesto de múltiples axones, que cada axón tiene su característica específica. Por ejemplo, va a tener un potencial umbral distinto, va a tener un calibre distinto, va a tener una longitud distinta, va a tener ciertas características que diferencian a otros axones dentro del mismo nervio, ¿sí? Entonces, un estímulo, en este caso, en un nervio, puede ser un estímulo umbral para un axón, o puede ser un estímulo subumbral para otro axón, o puede ser un estímulo supraumbral para otro axón. Eso depende del axón específicamente. Sin embargo, la ley del todo nada aplica, como recordamos anteriormente, a cada axón. Esto quiere decir que si nosotros generamos un estímulo suficiente para llegar al umbral de ese axón, él va a disparar el potencial de acción. Recordando que la ley del todo nada habla de que o se cumple o no. Es decir, o se dispara el potencial de acción cuando llega al umbral, o no se dispara el potencial de acción porque no alcanzó el umbral. Entonces, en este caso, hablamos de la unidad motora. Recordando que la unidad motora va a estar compuesta de la motoneurona, ¿sí?, y de las fibras, en este caso fibras musculares o células musculares que inervan. Entonces, si en este caso se genera un potencial de acción suficiente para excitar este axón de esta motoneurona, va a permitir generar un potencial de acción y va a generar una contracción en todas las fibras que ella inerva. Repetimos, si el potencial de acción, o mejor dicho, si el estímulo llega al umbral de ese axón,
va a generar un potencial de acción en el cual es capaz de contraer todas las fibras que inerva ese axón. Entonces, si tenemos un ejemplo aquí, relación del 1 a 10, si ese axón inerva a 10 fibras musculares, esas 10 fibras musculares se van a contraer, ¿sí? Entonces, la ley del todo nada, para resumir, dice que si se dispara el potencial de acción en la neurona, en este caso en este axón específico, se van a contraer todas las fibras musculares que ella inerva, es decir, la unidad motora. Por eso podemos tener lo que sería una contracción fina, una contracción grosera también, porque depende de los estímulos y depende de la cantidad de fibras que se vayan a contraer. No es lo mismo contraer solamente 10 fibras musculares debido a que el estímulo fue bajo, pero fue capaz de excitar a ese axón, que generar un reclutamiento. Hay mayor cantidad de estímulo en el cual estimuló mayor cantidad de axones, y esos axones a su vez van a permitir la contracción de las otras fibras musculares que componen el músculo. Por ende va a permitir un aumento de fuerza y una mayor contracción al momento de generarse este proceso. Entonces hablaremos de la unión neuromuscular, o también que es una sinapsis de tipo colinérgica, como hablamos en las anteriores clases. Tenemos que decir que las uniones neuromusculares es la unión de una neurona con un músculo. Sin embargo, él posee unas características específicas que hay que mencionar. La unión neuromuscular, o también llamada placa motora terminal, o en algunas literaturas también se le conoce como placa motora, es simplemente referirnos a la unión entre una neurona y un músculo. Este tipo de sinapsis son exclusivamente excitatorias, es decir, que genera potenciales PEPs, que recordando las clases anteriores significa potencial excitatorios postsinápticos. Sin embargo, a nivel de la unión neuromuscular se le denomina o se le nombra de otra manera, como potencial de placa terminal, o también llamado PPT. Tenemos que decir que este tipo de unión es muy colinérgica y es exclusivamente excitatoria, como hablamos anteriormente. Y hablamos de que es muy colinérgica porque ella libera muchos neurotransmisores. Ella libera aproximadamente 10 veces más de lo necesario para que se permita o se dé en este caso la contracción. Tenemos que los receptores que posee o que interaccionan con estos neurotransmisores son de tipo nicotínico, recordando que hay dos tipos, nicotínico y muscarínico. En este caso la unión neuromuscular es nicotínico, en el cual posteriormente a la liberación de estos neurotransmisores interaccionan con estos receptores, en el cual va a generar cambios en la membrana, en este caso del músculo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sucede realmente este proceso excitatorio en el músculo? Cabe destacar que los PPT llegan a la membrana postsináptica, específicamente en lo que sería el sarcolema, es decir, la membrana del elemento muscular. En este caso, en esa unión específica se van a encontrar, como hablé anteriormente, unos receptores nicotínicos que van a responder a esos neurotransmisores. Sin embargo, ellos van a generar como cambios locales, no van a generar como tal potenciales de acción, sino que después me van a permitir lo que sería la apertura de canales de sodio voltaje dependiente. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, si vemos esta imagen, tenemos que se genera el potencial de acción, como hablamos en las clases anteriores, permite la entrada de calcio, y esta entrada de calcio va a generar que las vesículas se acerquen hacia la membrana y liberen por exocitosis lo que serían los neurotransmisores. Estos neurotransmisores se van a dirigir hacia los receptores, en el cual van a interaccionar y van a generar cambios locales. Sin embargo, no van a generar potenciales de acciones en esta región. Luego, estos cambios que se están haciendo locales se van a propagar lateralmente y van a permitir lo que sería la conducción o la apertura de los canales de sodio voltaje dependiente. Y aquí sí se va a propagar en este caso el potencial de acción hacia las adyacencias de la unión neuromuscular. Ya vamos a ver más adelante.
Entonces, si vemos acá, vamos a suponer que aquí se encuentra la unión neuromuscular. Se propagó lateralmente ese potencial de acción por todo lo que sería el sarcolema, que es la membrana que recubre al músculo en este caso. Se propaga y llega a unas estructuras, o en este caso unas invaginaciones que se llaman túbulos T. Los túbulos T simplemente son unas, como valga la redundancia, unas invaginaciones producidas por la membrana, en este caso, del sarcolema. Ella se introduce dentro de lo que sería la estructura para así interaccionar más con lo que serían las fibras y el aparato contráctil del músculo en este caso. Entonces, este potencial de acción se va a propagar y va a llegar a unos receptores que ya vamos a ver más adelante. Estos receptores van a permitir la liberación de calcio a nivel de lo que serían el retículo sarcoplásmico. Los retículos sarcoplásmicos son estos azules que se encuentran aquí, que son unas estructuras que almacenan principalmente calcio. Ellas van a estar compuestas de una cisterna terminal y unos túbulos longitudinales. Los túbulos longitudinales lo que simplemente van a hacer es rodear a las miofibrillas, mientras que las cisternas terminales es donde se almacena mayor cantidad de calcio. Entonces, aquí vemos que se generó el potencial de acción que se propagó, llegó a lo que serían las invaginaciones, que son los túbulos T, y ellos van a estimular, mejor dicho, algunos receptores. Esto que se encuentra aquí, receptores DHP. Estos receptores DHP, o también llamados dihidroxipirina, están ligados a lo que serían canales de liberación de calcio. Estos que se encuentran acá, llamado deriadodina en este caso. Entonces, cuando se genera el potencial de acción, se propaga hacia lo que serían los túbulos T, en el cual va a generar cambios en los receptores DHP, que como están ligados a estos canales, van a permitir la apertura del retículo sarcoplásmico. Esta apertura va a permitir la liberación hacia el intracelular, en este caso hacia lo que sería el intracelular, en este caso la porción interna de la fibra muscular, en el cual el calcio es un elemento sumamente importante debido a que es uno de los iones que va a permitir la contracción del músculo. Ya vamos a ver más adelante que el calcio como tal va a permitir unirse a ciertas estructuras como es la troponina, en el cual esa unión va a permitir una liberación o un movimiento de otro tipo de fibras llamado tropomiosina, en el cual va a permitir la interacción entre los filamentos de actina y de miosina. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, la liberación de este calcio en el intracelular va a permitir lo que sería la contracción del músculo, ¿sí? Esto es un poco global de cómo sucede una contracción a nivel del músculo esquelético. Entonces, aquí tenemos nuevamente, se generó un potencial de acción, entró calcio, las vesículas se dirigen a la membrana, liberan los neurotransmisores. Estos neurotransmisores interaccionan con los canales, en este caso los receptores, mejor dicho, nicotínicos, y esto van a generar unos cambios locales, en el cual luego se van a propagar y van a activar lo que serían los canales de sodio voltaje dependiente. Esto se va a propagar a través del sarcolema, el potencial de acción va propagándose hasta llegar a las invaginaciones, que son los túbulos T. Esto va a permitir lo que sería excitar a los receptores DHP que están ligados a los canales de liberación de calcio, en el cual me va a permitir la liberación del calcio contenido en el retículo sarcoplásmico para posteriormente generar lo que sería una contracción. Entonces, si hablamos un poco de los receptores que se encuentran en la unión neuromuscular, tenemos que hablar de los receptores de acetilcolina. Ya en las clases anteriores habíamos hablado de este tipo de receptor, sin embargo es importante recordar algunas cosas. Con respecto a este tipo de receptor se va a encontrar en lo que sería la membrana postsináptica. En este caso no sería una neurona, sino en el sarcolema,
¿sí? Que sería en este caso la membrana del músculo, de la fibra muscular, específicamente a nivel de lo que sería la hendidura subneural, en el punto exacto en donde hay la unión neuromuscular. Ella tiene un peso molecular de aproximadamente 275.000 y va a estar compuesto de 5 subunidades proteicas. En este caso va a estar compuesto de 2 alfa, una beta, una delta y una gamma. Aquí la más importante es la alfa, debido a que tiene unos sitios de uniones específicos para la molécula, en este caso el neurotransmisor, que es la acetilcolina. Ellos, por ejemplo, cuando hay una sinapsis, esa acetilcolina se va a unir a un sitio específico a nivel de la subunidad alfa, en el cual va a generar cambios conformacionales en ese receptor. Entonces, este receptor se va a mantener cerrado mientras no haya sinapsis, ¿sí? Se va a mantener cerrado, pero cuando una molécula, mejor dicho, 2 moléculas de acetilcolina se unen a las subunidades alfa, va a generar cambios conformacionales en este receptor, en el cual me va a permitir el paso, ya sea entrada o salida, de cationes, es decir, aquellos iones con carga positiva. Sin embargo, va a evitar la interacción con iones negativos, en este caso con aniones, ¿sí? Muy importante saberlo. Esto con respecto a lo que serían los receptores de acetilcolina. Ahora bien, si hablamos de la destrucción de la acetilcolina, porque tenemos que saber que el neurotransmisor no puede permanecer por mucho tiempo en esa sinapsis, debido a que mantiene una contracción sostenida. Si se mantiene por un tiempo muy prolongado, tenemos 2 tipos de destrucción. Una va a estar dada por una enzima llamada acetilcolinesterasa, que se va a encargar de degradar esa molécula de acetilcolina. Ella, de acetilcolina, con la presencia de esta enzima, va a generar o va a formar lo que sería colina y acetato, en el cual la colina es muy importante debido a que ella se reutiliza o se devuelve hacia lo que sería, por ejemplo, el botón presináptico, para posteriormente volver a formar acetilcolina, que se va a usar para la unión neuromuscular, en este caso para formar más neurotransmisores. Y otro tipo de destrucción, o mejor dicho, de inhibición en este proceso sináptico, es a través de la difusión. La difusión es que se sale, en este caso, de lo que sería la unión sináptica, en el cual, si no se encuentra en contacto con algunos de los receptores de acetilcolina, no se va a generar una sinapsis, por ende no va a permitir o no se va a generar una contracción. Entonces, los 2 puntos más importantes para la destrucción o evitar lo que sería la contracción en un músculo esquelético va a estar dada por la acetilcolina, que lo transforma en colina y acetato, y tenemos la difusión, que simplemente las moléculas de acetilcolina se difunden fuera de la hendidura sináptica, en este caso hacia los laterales, ¿sí? Y aquí no se van a encontrar algunos receptores, o mejor dicho, no se van a encontrar receptores de acetilcolina, por ende no se va a generar una sinapsis. Muy importante recalcar esto. Con respecto a las bombas de calcio, es muy importante también, debido a que mientras se mantengan unas concentraciones elevadas de calcio en el intracelular, recordando que antes con el potencial de acción liberamos los iones calcio del retículo sarcoplásmico, y estas son muy importantes debido a que nos van a permitir lo que sería la contracción, ¿sí? Ya vamos a hablar más adelante cómo sucede esto. Sin embargo, es muy importante saber de que esos iones calcio no se pueden permanecer ahí simplemente en el intracelular, sino que se necesita devolver hacia lo que sería el retículo sarcoplásmico para ser almacenados nuevamente. ¿Cómo sucede este proceso? Se va a dar a través de 2 elementos muy importantes. Primero, la bomba de calcio, una bomba de calcio que va a estar adherida a lo que sería la pared del retículo sarcoplásmico, y como en este caso va a trabajar en contra del gradiente de concentración, necesita ATP. En este caso es una bomba que necesita energía para devolver esos iones calcio hacia lo que sería el retículo sarcoplásmico. Y la segunda o el segundo elemento que es muy importante saber es que hay una proteína llamada calsecuestrina, en el cual tiene mucha afinidad hacia lo que sería el calcio, en el cual ayuda a reducir esos niveles de calcio en el intracelular de la fibra muscular en este caso.
estas dos condiciones, lo que sería la bomba y la calsecuestrina, me permiten como tal reducir esos niveles de calcio que se encuentran en el intracelular, en este caso de la fibra muscular, y la permiten nuevamente llegar, o mejor dicho, la permite devolver hacia lo que sería el retículo sarcoplásmico. Aquí tenemos nuevamente una bomba de calcio que simplemente lo lleva nuevamente hacia lo que sería el retículo sarcoplásmico y se encuentra a nivel de lo que serían las paredes. Además tenemos lo que sería la calsecuestrina, que permite adherirse a esos calcios debido a su afinidad. Entonces también tenemos que mencionar que algunas patologías, algunas enfermedades conllevan problemas en lo que sería el control de la contracción. Por ejemplo, tenemos el tétanos, que es una enfermedad infecciosa causada por el Clostridium tetani, que si recordamos un poco lo que serían las clases pasadas, afecta a lo que sería el circuito de Reichert. El circuito de Reichert es un circuito de retroalimentación negativa de las motoneuronas. Ellas me permiten de que posteriormente que se haya hecho el potencial de acción, esta nos siga mandando estímulos hacia lo que sería la unión neuromuscular. Entonces, en este caso, esta infección lo que hace es bloquear esas células inhibitorias, por ende no se genera lo que sería la relajación en este caso. ¿Qué causa esta enfermedad? Simplemente causa lo que sería una contracción violenta de los músculos dorsales, los músculos masseteres y algunas regiones musculares. Entonces, si vemos una imagen, el paciente presenta tétanos, es cuando presenta, es muy característico esta postura y es debido a la contracción sostenida de los músculos del aparato locomotor. Luego tenemos lo que sería la tetania, que es simplemente causada por una hipocalcemia, que la hipocalcemia es niveles bajos de calcio. En este caso generaría lo que sería unas contracciones muy similares a lo que sería el tétano a nivel de lo que serían los músculos de las manos y una hiperflexibilidad en esta también. La hipocalcemia también alteraría lo que sería la estabilidad de los canales sodio y un aumento de en este caso de la excitabilidad. Si observamos aquí, podemos observar lo que sería la contracción de los músculos de las manos y una hiperflexibilidad, ¿sí? Y por último tenemos lo que serían los calambres. Los calambres son contracciones musculares muy intensas y que pueden causar en este caso dolor. Esto generalmente sucede después de un ejercicio intenso y ella está principalmente vinculada a lo que serían alteraciones de los procesos inhibitorios de los músculos que se encuentran, por ejemplo, a nivel de las extremidades inferiores. Entonces se observa que la persona está en reposo y después de un ejercicio intenso hay contracciones sostenidas que luego se relajan y vuelven a contraerse, y es debido a estos procesos o un fallo en lo que sería el proceso inhibitorio. Y bueno, ya sabemos un poco lo que es la contracción tetánica, que es simplemente la contracción sostenida de un músculo. Entonces, si hablamos de la estructura y la ultraestructura de los filamentos musculares, tenemos que recordar un poco a lo que era histología. Sabemos que un filamento muscular va a estar compuesto de ciertas estructuras que permiten la contracción. En este caso, si hablamos de sarcómero, hablamos de la estructura funcional del músculo, en este caso la unidad contráctil. Todo esto que hablamos aquí sería el sarcómero. El sarcómero va a estar delimitado por lo que sería dos líneas Z. En este caso observamos aquí esta estructura en forma de zigzag y aquí nuevamente la observamos. Todo lo que se encuentra en el interior corresponde a lo que sería el sarcómero. Tenemos que a su vez ese sarcómero va a estar compuesto de ciertas estructuras como son miofibrillas, que esas miofibrillas van a estar compuestos de filamentos, que estos filamentos a su vez son dos tipos. Tenemos un filamento grueso o también llamado de miosina, que es esto que se observan aquí de color morado, y unos filamentos delgados o también llamados de actina, que tienen un diámetro de 5 a 7 nanómetros, que son estos que interaccionan con los filamentos gruesos. Muy importante. Estos dos elementos son sumamente importantes para permitir lo que sería la contracción del músculo, en este caso para la actividad funcional del sarcómero.
Entonces, si observamos qué estructuras se encuentran dentro de lo que sería un sarcómero, podemos hablar primeramente de las líneas Z. Las líneas Z son estas que se observan aquí, que hablamos anteriormente, o estas que se observan aquí, que son dos líneas que me van a delimitar el sarcómero. Ellas como tal van a tener fijado, o se fijan a ellas, lo que serían las líneas, en este caso los filamentos delgados o los filamentos de actina, que posteriormente van a interaccionar con lo que serían los filamentos gruesos. Luego tenemos lo que sería una banda I, que la banda I es ese espacio que queda o está cercano a lo que sería la línea Z, como se observa en la imagen. Y aquí se habla un poco que son una región isotropa. Cuando se habla de isotropa es que no desvían las luz polarizadas, por ende cuando se observa en los preparados se observa de color claro. Sí, simplemente va a estar compuesto de unas porciones de filamentos de actina en este caso. Luego tenemos la línea M, que es esta que se observa aquí o esta que se observa aquí, que es una estructura no contráctil que está o permite lo que sería la fijación de los filamentos gruesos. Estos filamentos gruesos ya vamos a ver más adelante que van a interaccionar con los filamentos de actina y van a permitir la contracción. Luego tenemos lo que sería la banda A, que en este caso se toma o se describe como una estructura anisotropas que desvían o tienen la capacidad de desviar el plano de luz polarizada, por ende un preparado, en este caso, o un tejido fijado, se observa de color oscuro. Ella va a estar compuesto de lo que serían los filamentos de actina y de miosina, esta región que se observa acá, ¿sí? En el cual van a interaccionar posteriormente para generar lo que sería la contracción. A su vez, tiene estas estructuras que actúan como puentes cruzados llamados tintina o filamentosas de tintina, muy importante. Y por último tenemos la línea H o la zona H también. Esa zona H es el espacio vacío en las puntas de los filamentos delgados. Esto que se observa en esta región es ese espacio en donde no llega en este caso los filamentos de actina, ¿sí? Y esto correspondería a los elementos que se encuentran en un sarcómero. Entonces, ¿qué sucede en la contracción? Cuando se genera una contracción, lo que es la línea Z se van a aproximar, o es decir, el sarcómero que está delimitado por las líneas Z, esas líneas Z van a permitir que los filamentos de actinas se dirijan hacia la porción media. Esto va a permitir que haya una mayor interacción con los filamentos gruesos, en el cual me va a permitir una mayor contracción. A su vez, cuando se contrae lo que es la zona I, si vemos otra imagen, esta región, la zona I y la zona H también se van a casi a desaparecer, debido a que en el caso de la zona I, las líneas Z se van a aproximar hacia la porción media y este espacio se va a reducir mucho. Y a nivel de lo que sería la zona H, también casi va a desaparecer debido a la superposición de los filamentos de actina con los de miosina para permitir la contracción. Aquí observamos cómo se observaría en el caso del sarcómero en una relajación, y aquí se observa de forma cuando se contrae. Se observa la diferencia con respecto a los espacios de la zona I y de la zona H, en el cual se reduce, y por supuesto la superposición de los filamentos de actina y de miosina. Entonces, en el sarcómero sabemos que hay unos elementos muy importantes que me van a permitir la contracción, específicamente dos elementos, lo que son filamentos gruesos y los filamentos delgados. Los filamentos gruesos, o también llamados filamentos de miosina, tienen una longitud de aproximadamente 160 nanómetros y ellos no van a llegar a lo que sería el extremo, o es decir, en la aproximación de las líneas Z. Si observamos la imagen, estos serían los filamentos gruesos y ellos no interaccionan directamente con lo que sería la línea Z debido a que la longitud no es suficiente. Entonces, los filamentos gruesos en este caso van a estar compuestos de aproximadamente 400 moléculas de miosina, que esto me van a conformar lo que sería el filamento de grueso en este caso. Entonces, ¿cómo va a estar principalmente formado estos filamentos gruesos? Van a estar formados por dos estructuras de cadenas polipeptídicas
pesadas que se van a enrollar entre sí, como se observa en la imagen, aquí, ¿sí? Se van a enrollar entre sí y van a estar formados a su vez también por 4 cadenas ligeras que van a estar interaccionando con esas cadenas pesadas. Ahora, ¿cómo o qué función cumple lo que serían los filamentos gruesos al momento de la contracción? Ellos van a tener un mecanismo que lo vamos a ver más adelante, en el cual permite la interacción con los filamentos delgados. Esta interacción me va a permitir lo que sería la contracción como tal de esto, o la interacción entre estos filamentos, para permitir lo que sería la contracción. Pero en general va a suceder que hay una superposición de los filamentos de miosina con los de actina. Hay un giro en el eje de lo que serían los filamentos de miosina, y posteriormente esto va a generar, por lo que sería una activación, un gasto energético, va a generar algo que se llama golpe de fuerza, que es simplemente arrastrar los filamentos de actina para permitir la contracción. Lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Ahora, con respecto a los filamentos delgados, o también llamados filamentos de actina, vamos a decir que va a estar compuesto de 2 hebras. Estas 2 hebras simplemente son, o van a estar formadas por lo que serían monómeros de actina, específicamente actina G. Se llama actina G porque son de forma globular, ¿sí? Y cuando se unen esos 2 filamentos compuestos de monómeros de actina G, me van a formar lo que sería la actina F, que es la actina fibrosa. Muy importante recalcar esto. Entonces, esta como tal, o sea, van a estar compuestas de estos monómeros, que a su vez van a formar el filamento de actina F, y se tienen que mencionar que hay unas proteínas adheridas a lo que serían los filamentos delgados, en el cual van a cumplir una función muy importante en la contracción. En este caso tenemos la tropomiosina, que es esta que se observa aquí, y las troponinas, que van a interaccionar con los iones calcio. Ya vamos a ver qué importancia tiene. Con respecto a las troponinas, se subclasifican. En este caso existe troponina I, troponina T, troponina C. Aquí la más importante es la C. Sin embargo, vamos a mencionar qué funciones cumple cada una. En el caso de la troponina I, ella va a interaccionar con lo que serían los filamentos de actina. Ella va a permitir que los procesos de contracción se den adecuadamente. Luego tenemos la troponina T, que, como bien dice su inicial, va a interaccionar con lo que sería la tropomiosina. Y luego tenemos la troponina C, que es sumamente importante debido a que ella se va a unir a lo que serían los iones calcio y va a permitir la separación de la tropomiosina. Ya vamos a ver más adelante que la tropomiosina como tal abarca un espacio muy importante, debido a que el desplazamiento de esa tropomiosina va a permitir la interacción entre los filamentos de actina y de miosina para que se pueda generar la contracción. Entonces, la troponina C es sumamente importante debido a que me permite, cuando se une, en este caso el calcio con ella, permite desplazar como tal la tropomiosina para que interacciones ambas unidades, en este caso los filamentos gruesos con los filamentos delgados. Y bueno, aquí también se me olvidó mencionar que la troponina en cada extremo se encuentra en cada extremo de la molécula de tropomiosina, y ellas se encuentran aproximadamente una por cada 7 monómeros de actina G. Entonces, como observamos nuevamente, tenemos que los iones de calcio van a interaccionar con lo que sería la troponina C en esta región. Esta troponina C va a tener cambios conformacionales, en el cual va a arrastrar o va a desplazar este filamento que corresponde a la tropomiosina. La tropomiosina, como se observa aquí, está en el sitio de unión entre lo que sería la cabeza de miosina y los filamentos de actina. Por ende, cuando se une ese calcio a la troponina, va a jalar esa tropomiosina para que se descubra lo que sería el punto activo o el punto de unión entre los filamentos de actina y de miosina, para posteriormente generar una contracción. Entonces, nuevamente aumentan los niveles de calcio en el citosol,
el calcio interacciona con lo que sería la troponina. Luego esa troponina va a permitir lo que sería la retirada de la tropomiosina y va a permitir dar el sitio activo. Por ende, la miosina interacciona con lo que sería los filamentos de actina y va a permitir lo que es, o va a generar lo que sería el golpe de poder, que va a permitir lo que sería el movimiento de los filamentos y va a permitir lo que sería la contracción. Nuevamente tenemos iones calcio, interaccionan con la troponina. Esta troponina lo que va a hacer es desplazar la tropomiosina para que la cabeza de miosina interaccione con los filamentos de actina, genere el golpe de fuerza y genere lo que sería la contracción. Entonces, con respecto a los mecanismos, las moléculas que generan como tal una contracción, tenemos que hablar que este mecanismo es netamente dependiente ya sea de los iones calcio y de la presencia de estos complejos, tanto de la troponina como de la tropomiosina. Entonces, si se encuentran en este caso los filamentos de actina y de miosina puros, es decir, si la presencia de lo que serían los complejos troponina y tropomiosina, ella se va a dar o se va a generar una contracción espontánea, debido a que como no se encuentra la tropomiosina, no hay como tal algo que restrinja o que evite el contacto entre la cabeza de miosina con los filamentos de actina. Entonces es muy importante este complejo troponina y tropomiosina porque me va a determinar o me va a regular lo que sería la interacción entre esos filamentos, y es muy importante debido a que controla los niveles de contracción o cuándo se va a generar una contracción, muy importante. Entonces, antes de que se produzca una contracción, se tiene que inhibir este complejo, principalmente desplazar lo que sería la tropomiosina para permitir la interacción entre los filamentos. Entonces, tenemos que hablar ahora de cómo sucede esa contracción a nivel de lo que serían los filamentos. Aquí sucede algo que se llama golpe de fuerza, que lo vamos a ver más adelante, que es sumamente importante, que me permite como tal arrastrar los filamentos de actina para generar la contracción, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo sucede. Entonces, todo esto corresponde a cómo se genera esa contracción. Ya después de haber desplazado lo que sería la tropomiosina, tenemos la interacción entre los filamentos en este caso los filamentos gruesos y los filamentos delgados, es decir, de actina y de miosina. Ellos van a generar lo que sería una unión estrecha entre lo que sería la cabeza de miosina y los filamentos, o en este caso un monómero de actina G, ¿sí? En el cual van a generar un puente cruzado de aproximadamente 45 grados. Luego pasamos a la segunda parte, en el cual a nivel de lo que sería la cabeza de miosina se va a acoplar una molécula de ATP. Esta va a permitir generar la energía necesaria para posteriormente generar el golpe de fuerza. Ya vamos a ver más adelante cómo sucede. Entonces, luego de que se haya acoplado esa molécula de ATP en ese sitio de unión, pasamos a la tercera parte. En la tercera parte lo que sucede es que a nivel de lo que es la miosina, hay un proceso de hidrolización, en este caso del ATP, en el cual va a formar lo que sería ADP y fosfato. Al producirse este proceso de transformación o al proceso de hidrólisis transformarse en ADP y fosfato, lo que va a hacer es que la cabeza de miosina se desprenda del monómero, en este caso estaba adherido al 1 del filamento delgado, en este caso de actina, para posteriormente desplazarse hacia el siguiente monómero, en este caso el número 2. Esto va a generar que se forme un ángulo o un puente cruzado de aproximadamente 90 grados, ¿sí? Muy importante. Entonces, después de formar esos 90 grados, se va a desprender esa molécula de fosfato, en el cual esa molécula de fosfato es sumamente importante debido a que genera
o da inicio a lo que nosotros llamamos golpe de fuerza. Y es simplemente cuando la cabeza de miosina está en interacción con el filamento de actina y gira sobre su propio eje, arrastrando dicho filamento para generar la contracción, ¿sí? Muy importante. Entonces, al desprenderse se genera el golpe de fuerza que arrastra lo que sería en este caso los filamentos de actina para generar la contracción. Y por último tenemos la última fase. Después de que se haya generado el golpe de fuerza, simplemente se desprende esa molécula de ADP que estaba en el sitio de unión de la miosina para posteriormente llegar nuevamente al ciclo que estábamos, que era la interacción de la cabeza de miosina con en este caso el monómero de actina G, sí, a un ángulo de 45 grados. Y esto corresponde a los procesos que ocurren para generarse la contracción. Aquí yo le dejé un esquema de cómo sucede. Primero sería la angulación, nuevamente repasando rápidamente, angulación de 45 grados. El ATP se une a lo que sería la miosina, en este caso un sitio de unión específico. Luego ese ATP se hidroliza y se transforma en ADP y fosfato. Eso hace que la miosina o la cabeza de miosina se mueva por encima y se una a otro monómero de actina, ¿sí?, que forma un ángulo de 90 grados. Luego, cuando se libera la molécula de fosfato, se genera lo que sería el golpe de fuerza, y cuando ya se generó o terminó el golpe de fuerza, simplemente se libera el ADP y vuelve a el inicio, que sería 45 grados nuevamente la interacción entre el filamento de actina y los filamentos de miosina. Aquí le dejé todo el proceso de contracción del músculo esquelético. Vamos a repasarlo rápidamente. Tenemos el potencial de acción que viene, se propaga entre iones calcio, hace que los neurotransmisores se liberen hacia lo que sería la hendidura sináptica o lo que sería la placa terminal. Aquí genera lo que sería interacción de lo que sería en este caso la acetilcolina con los receptores de acetilcolina o los colinérgicos, en el cual genera unos cambios conformacionales locales, ¿sí? Posteriormente ese potencial de acción se va a propagar hacia sus laterales, abriendo lo que serían los canales de sodio voltaje dependiente, en el cual se propaga por todo el sarcolema y llega a unas invaginaciones llamadas túbulos T. Cuando llega a los túbulos T, se encuentran con unos receptores llamados DHP, en el cual están ligados a otros receptores a nivel de retículo sarcoplásmico, en el cual cuando ese potencial de acción llega, permite la apertura del retículo sarcoplásmico, liberando los iones calcio hacia el citosol. Esos iones de calcio que se encuentran en el citosol van a interaccionar con lo que serían las proteínas que se encuentran en los filamentos de actina, en este caso la troponina, la tropomiosina, como hablamos anteriormente. Entonces se va a unir a lo que sería la troponina C específicamente, y va a permitir desplazar la tropomiosina hacia un sitio un poco más profundo. ¿Con qué fin? Esto permite la interacción entre los filamentos. En este caso vamos a hacerle un poquito de acercamiento entre los filamentos de miosina, en este caso la cabeza de miosina, con los filamentos de actina, para posteriormente generar el proceso de activación a través del ATP, lo que hablamos anteriormente en la diapositiva anterior, para generar el golpe de fuerza, que es la que me va a permitir la contracción. Y por último tenemos cómo sucede el proceso de relajación. En este caso el proceso de relajación es muy rápido. Simplemente se va a dar por lo que sería la activación de la bomba de calcio, recordando que a nivel de lo que sería el retículo sarcoplásmico tenemos una bomba que va a permitir la entrada nuevamente de iones de calcio para almacenarlos en lo que sería el retículo sarcoplásmico. Esos niveles de calcio disminuyen a nivel de lo que sería el intracelular, específicamente en el citosol. Se libera lo que sería la troponina y la tropomiosina vuelve al sitio, debido a que como no hay calcio, en este caso la troponina no interacciona con ese ion, por ende la tropomiosina
se devuelve al sitio y evita lo que sería el contacto entre lo que sería el filamento de actina y el filamento de miosina. Entonces bloquea el sitio de unión de la cabeza de miosina, por ende se genera la relajación porque no hay sitio de unión entre ambos tipos de filamento. Y bueno, de bibliografías les dejo los dos tratados de Montoriano, Ricardo Montoriano, Manual de Fisiología y de Biofísica para estudiantes de medicina, y el libro Gayton Hall, que es el Tratado de Fisiología Médica. Y bueno chicos, esta fue la clase de hoy, espero que se haya entendido el tema. Cualquier duda o pregunta lo pueden hacer a través de las redes sociales y bueno, nos vemos en la siguiente clase.